Hola amigos, buenos días. Empezaremos con la primera parte de cómo crear un CRUD de usuarios utilizando Swift UI como lenguaje de programación y además utilizando como backend Laravel. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro Xcode y darle en crear un nuevo proyecto. Nos va a desplegar esta ventana donde podemos ver diferentes tipos de opciones. Lo que a nosotros nos interesa es ocupar al apartado de aplicación con el nombre app. Le damos clic y le damos en siguiente. Le ponemos algún nombre. Yo por fines prácticos le voy a poner CRUD usuarios. Nos aseguramos que tenga el lenguaje de Swift, interfaz Swift UI. Y le damos en Next o siguiente. Nos va a desplegar una ventana en donde nosotros vamos a tener que guardar nuestro proyecto para que posteriormente podamos modificarlo. Le damos en crear. Esperamos a que se cree nuestra plantilla. Y así es como se realizaría un proyecto de cero. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a crear la estructura de las carpetas en las cuales nosotros vamos a estar trabajando. Entonces creamos un nuevo folder y le vamos a colocar View y vamos a crear otro folder que se va a llamar View Model. Y por último creamos el siguiente folder llamado Model. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta primera parte? Vamos a empezar a maquetar lo que es la lista de usuarios, en donde vamos a poder observar los registros que vamos a ir dando de alta, así como también poder eliminarlos y modificarlos. Entonces lo primero que vamos a hacer es modificar esta vista. Siempre que creamos una vista por primera vez, lo tenemos que ir agregando en nuestra interfaz View. Para fines prácticos yo voy a eliminar este código ya que vamos a crearlo de cero y no nos va a servir por el momento. Lo eliminamos y podemos ver que la pantalla se refrescó. Ahora, ¿qué es lo que yo he pensado más o menos cómo va a estar el estilo? Y va a ser un poco práctico para que ustedes también vayan viendo algunas cosas que yo ocupo cada vez que hago una lista de usuarios, o cualquier lista, puede ser de usuarios, de productos, etcétera. Entonces, primero vamos a comenzar con el apartado de crear un Navigation Stack. ¿Qué es un Navigation Stack? Nos sirve para manejar la navegación jerárquica dentro del app. En pocas palabras, nos va a servir como un tipo contenedor en el cual vamos a poder meter alguna información, algún objeto del usuario y podamos utilizarlo para navegar a otras pestañas. Entonces creamos el objeto Navigation Stack, ¿ok? Al agregar este elemento, nosotros podemos agregar una de sus propiedades. ¿Cuál propiedad es la que más se ocupa? Es una que se llama Navigation Bar Title. Aquí va a ir el título de nuestra barra de lo que vamos a mostrar en la pantalla. ¿Qué es lo que le vamos a agregar? Pues como fines prácticos yo lo voy a colocar lista de usuarios, ¿ok? Nos va a arrojar una alerta, pero eso es normal porque no tenemos ningún contenido que visualice el usuario. Entonces, para poder utilizar estas propiedades tienes que tener una view. Entonces, como primera view, lo que yo voy a agregar es un botón para agregar a los usuarios. Para eso voy a ocupar el elemento hstack. El hstack nos permite agregar dos elementos de manera horizontal. Entonces lo que yo voy a hacer es agregar lo siguiente. Agregamos un spacer. ¿Para qué? Para tener un ancho. Y posteriormente agrego la propiedad button. La propiedad button como tal tiene atributos. Una de ellas es acción, la cual vamos a definir para poder agregar, como su nombre lo dice, una acción al oprimir ese botón. En este caso, por fines prácticos, voy a agregar solamente un texto cuando den clic al botón. Se va a llamar agregar usuario. Y aparte le voy a agregar un estilo a este botón. Ok, este estilo yo lo estoy pensando de la siguiente manera. Abrimos un hsstack. Y en esto pienso agregar la propiedad image y agregar un icono para nuestro botón. Se me ocurre ocupar el siguiente botón. Y también se me ocurre ponerle la siguiente propiedad,
que es el tipo de texto que se va a mostrar. El texto que voy a mostrar, se me ocurre utilizarlo de la siguiente manera. Le voy a poner agregar. Y le vamos a agregar otra propiedad que se llama font weight. .bold. Es para que la letra sea más negrilla, de cierta manera. Y después le voy a seguir agregando otros elementos para poderlo tener un poco más estilizado. Vamos a agregarle un padding de 8. Le vamos a agregar el color de texto con la propiedad foreign color. Y aquí se desapareció porque como viene por defecto en color blanco, pero yo le puedo poner por ejemplo el color red para que se siga mostrando. Después vamos a ocupar el color de fondo. Con eso se ocupa la propiedad background color. Y a mí se me ocurre agregarle un color más visible. Entonces le ponemos color.blue. Ok. A lo mejor y se sigue viendo feo, pero estamos viendo que ya tenemos un botón. Ahora se me ocurre ponerle un contorno para que se vea un poquito más redondeado con la propiedad corner radius. Como podemos observar, aquí ya podemos ver nuestro botón. Y si vemos en la consola, cuando nosotros le damos clic, ya aparece el texto como el que tenemos en el print. Ok. Y ya nada más por último, para seguir avanzando con el botón, le voy a agregar la propiedad padding trailing. ¿Para qué? Para que le dé un espacio a la derecha. Ya estamos de esta manera. Ya acabamos con nuestro padding. Y ahora lo que vamos a mostrar, bueno, lo que yo pienso mostrar es una lista. Una lista en la que vamos a mostrar nuestros usuarios que vamos dando de alta. Para eso a mí se me ocurre hacer una tarjeta con la información del usuario básica, que sería de la siguiente manera. Creamos la propiedad lista. De hecho, si se fijan, al momento de yo colocar list, ya me muestra como un contenido previo de lo que se puede hacer. En el contenido lista puedes agregar varios ítems que te pueden ayudar a mostrarlo de manera lineal. Un ejemplo es que si yo pongo aquí el elemento texto y agrego estos ítems, se van a enlistar como tal, como lo podemos observar aquí. Y otro defecto que te da es que ya te agrega también el scroll. Entonces en cada ítem lo que voy a hacer es agregar la maquetación de cómo se va a ver un usuario o una tarjeta de usuario. Para eso lo vamos a ir creando poco a poco. Para eso yo voy a ocupar un BS Stack. El BS Stack es parecido al HS Stack, nada más que la diferencia que en lugar de que sea horizontal, va de manera vertical. Entonces seguimos con nuestro diseño. Entonces yo voy a entrar con un BS Stack. Creamos el BS Stack como tal. Ahí está. Además de eso vamos a ocupar propiedades de ese mismo BS Stack. Hay una propiedad que se llama alignment. Alignment, ahí está. Esa es la propiedad de cómo se van a mostrar los objetos de esta lista. Si se van a mostrar en medio, en el centro, o en la derecha o en la izquierda. Para eso yo voy a poner la propiedad leading. Y le voy a decir que cada espacio de la lista sea de 4 o 5 de ancho. Entonces vamos a ocupar la propiedad spacing. Y le voy a colocar que sea de 4. Ok. Ahora todo lo que esté dentro de este stack se va a poder visualizar como lista. Para eso vamos a seguirle agregando más propiedades. A mí se me ocurre agregar un text en el cual nos va a mostrar el nombre del usuario. Por fines prácticos le voy a poner Alexander. Y le voy a decir que el nombre también tenga propiedad que sea bold. Bold, ahí está. Así nos vuelve el texto en negrillas. Después voy a ocupar, no sé, otro texto que nos va a dar más información del usuario. En este caso sería el teléfono. Y le voy a agregar un teléfono de ejemplo para fines prácticos. Después yo pienso agregar otro campo que se va a llamar email, que va a ser el correo del usuario. Igual, pues voy a agregar uno X, ¿no? Después pienso también agregar el campo tipo de usuario. Tipo de usuario, ¿ok? Vamos a manejar mientras que es administrador.
Posteriormente también lo quiero agregar como negrilla para saber que es algo importante con la propiedad bold. Ajá, ahí está. Y nos aseguramos que igual esté en negrillas. Después, como por último campo, voy a agregar el sexo, si es hombre o mujer. Ok, aquí ya tenemos los campos básicos, los cuales vamos a necesitar para después dar de alta. Tal vez si no se vea con tanto estilo, pero ya se está viendo la estructura de lo que vamos a estar utilizando. Ajá, ya después de esto, a mí me parece que sería una buena idea agregar los botones para agregar, eliminar y modificar el usuario. Para eso vamos a ocupar otro stack. Para eso yo pienso ocupar la propiedad HACStack. Y dentro de este mismo stack vamos a agregar los botones, ¿ok? Entonces sería button, action. ¿Y cuál va a ser la acción que le vamos a agregar? Habíamos dicho que primero vamos a agregar el de eliminar. Entonces le voy a poner un pequeño texto aquí para poder visualizar qué va a pasar cuando le den clic al botón. Entonces anotamos print y agregamos el texto eliminar usuario. Ajá. Después lo que vamos a hacer es agregar el diseño que va a tener mi botón. ¿Cuál va a ser nuestro diseño? Pues yo estoy pensando en agregar el siguiente diseño. Agregamos un HStack en el que vamos a agregar una imagen. A mí la imagen se me ocurre que sea person. Este es un icono para poder ejemplificar que vamos a eliminar un usuario. Y le vamos a agregar la propiedad font para que el texto se vea un poquito más grande. Entonces agregamos otra propiedad que se llama texto para indicar qué es lo que va a decir el botón, que se va a llamar eliminar. Ok, como podemos observar aquí ya se pudo visualizar, pero aún así seguimos viendo el botón como que muy básico, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es poder ponerlo más, ahora sí más presentable. Agregamos la propiedad padding para que nos dé un poquito más de espacio. Agregamos la propiedad foreign color. Y lo vamos a agregar que sea de color white, o sea blanco. Es para que el texto del botón sea de color blanco. Después vamos a agregar un background color. Este sí lo voy a poner de otro color más presentable. Creo que el rojo se parece más a una eliminación, entonces lo dejamos. Y le vamos a agregar un corner radius para ponerle una forma un poquito más ovalada. Y como por último voy a agregar la propiedad shadow. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Vamos a ocupar la propiedad color. Dos puntos. Grade. Punto. Vamos a ocupar la propiedad opacity. Y le vamos a agregar que sea una opacidad de 0.4 y le vamos a agregar la propiedad radius. Le agregamos algunos valores que nos piden para poder mostrar el difuminado. Y como puedes observar, ya estamos más o menos haciendo el primer botón, ¿ok? Y le vamos a agregar otra nueva propiedad que también nos va a ayudar mucho con el botón. Y esta propiedad nos sirve para que, como vamos a tener más de dos botones, al darle clic a uno no se activen los dos al mismo tiempo, o sea que cada uno tenga, digamos que, una funcionalidad aparte. Para eso vamos a ocupar la propiedad button style con el atributo punto blind, ahí está. Con esto nos aseguramos que si tenemos más de 2 o 3 botones funcionen de manera independiente. Ahora, ¿qué nos faltaría? Pues agregar el botón siguiente, que va a ser el de modificar, ¿ok? Entonces podemos ocupar el mismo código que tenemos aquí. De hecho, es bueno siempre comentar para qué sirve cada cosa. Le ponemos botón
de eliminar. Y posteriormente abajo le agregamos el siguiente botón, que va a ser el de modificar usuario. Igual pues lo que podemos hacer es, en lugar de ocupar este icono, ocupamos otro diferente para también diferenciar uno por otro. Y en lugar de que diga eliminar, vamos a poner modificar usuario, ¿ok? Y me parece que sería mejor en background color cambiárselo por punto. Yo creo que sería mejor un orange, ¿ok? De esta manera podemos ver que ya se ve mejor nuestro modelado de lo que queremos lograr. Ahora lo siguiente, pues a lo mejor sería cambiar el texto del botón, no ponerlo como blanco, sino ponerlo negro para que se pueda ver más presentable. Y no sé, a lo mejor agregarle un punto bold para que también se vea como en negrillas. Nos equivocamos, bold, ahí está. Y igual esta misma propiedad se la agregamos al botón de eliminar. Y así ya vamos teniendo un panorama de cómo se va a ir viendo nuestro botón. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle más estilo a nuestra tarjeta de usuarios. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a agregar la propiedad. Sería en... a ver, ¿cuál sería mejor? Ok. Para esto le vamos a agregar un color a la tarjeta de nuestros usuarios. ¿Por qué? Porque aquí no se puede ahora sí diferenciar en dónde empieza y en dónde acaba nuestra tarjeta. Para eso vamos a ocupar una propiedad que se llama list row background. Ok. Y le vamos a agregar un color. Sería color. Se me ocurre ocupar un gray opacity. Le damos un 3, ¿no? Como podemos observar, aquí lo que hicimos es que ya nuestra tarjeta se ve más estilizada, se ve con un fondo, y es así como más o menos se van a ir mostrando. Ahora, ¿qué pasa? Porque aquí va a haber una problemática. Cuando tengamos muchos usuarios, no podemos estar copiando y pegando todo este código, ya que pues es bastante, y además estar copiando todo esto, pues la verdad es muy, digamos que muy talachudo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear una subvista en donde vamos a poder reutilizar todo este código y poderlo mandar mediante algunos parámetros. Para eso vamos a hacer lo siguiente: comentamos y agregamos el siguiente comentario. Para eso vamos a crear una nueva estructura de la siguiente manera. Con la sintaxis struct le vamos a poner a nuestra nueva subvista, se me ocurre ponerle target user. Es indispensable ponerle que es de tipo view. ¿Para qué? Para que lo podamos seguir utilizando en nuestra vista y poder heredar todo lo que tenemos dentro de nuestro código en otra subvista y así poderlo ocupar sin necesidad de copiar todo el código. Aquí nos lanza un error de que no encuentra el protocolo view, y eso pasa porque para utilizar una view tenemos que empezar con nuestra sintaxis de var body some view. De esa manera quitamos el error. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Para poder ocupar esta misma información, como ahorita viene de manera estática, vamos a hacer que venga mediante variables. Para eso tendríamos que definir una lista de variables, las cuales ya conocemos, que es nombre, teléfono, email, tipo de usuario y sexo. Entonces las empezamos a definir, las definimos con let nombre y le decimos que va a ser tipo string. Creamos otra nueva variable que se llama let teléfono, igual que va a ser tipo string, y creamos otra variable que se llama email. Ocupamos otra nueva variable que se va a llamar sexo, y por fines prácticos lo vamos a agregar como string. Entonces ya tenemos los parámetros necesarios para seguir redibujando nuestra información de manera dinámica. Ahora, ¿qué es lo que prosigue o qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a tener que copiar todos los elementos que tenemos aquí. ¿Para qué? Para que de una vez cuando los tengamos en esta subvista ya no tengamos que poner todo el código que tenemos aquí, porque si se fijan pues es un código un poquito extenso lo que estuvimos diseñando. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a empezar a copiar todo el contenido, ¿ok? Para eso empezamos a ver de dónde empieza. Si se fijan pues tenemos este base stack y empieza desde aquí, ¿ok? Entonces
Vamos a copiar todo este text de CSS Stack. Seguimos bajando, seguimos bajando, seguimos bajando. Y cortamos todo este código. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a pegar en la subvista que acabamos de crear, que se llama Target Users. Lo pegamos. Y si se fijan, ya creamos una subvista donde va a venir toda la información de nuestro usuario que vamos a dar de alta. Ahora, para poderlo ocupar en esta vista, aquí vamos a agregar nuestra subvista que se llama Target Users. Para eso lo vamos a mandar a llamar de la siguiente manera. Escribimos Target Users entre paréntesis y así estamos haciendo una llamada a un elemento view. Pero aquí nos arroja un error. ¿Por qué? Porque si se fijan, en nuestra subvista tenemos unos parámetros que son necesarios para poder llenar la información. Entonces, para que se desaparezca, tenemos que anotar cada propiedad de la variable de cada subvista. Entonces agregamos nombre, recordamos que es tipo string y le ponemos, no sé, Cristian, Alejandro. También nos pide un teléfono, que también lo pusimos string. Lo vamos a agregar pues cualquiera, ¿no? Después, para que siga funcionando, también nos pide otro parámetro que se llama email. Igual le vamos a agregar un email X, ¿no? Y también nos pide un sexo, pues le agregamos nombre. Y como pudieron observar, ya que cumple con los parámetros de nuestra subvista, ya se pudo redibujar. Y lo padre de todo esto es que nosotros podemos seguir copiando este fragmento más pequeño y lo podemos duplicar. Como observaron, pudimos duplicar la información. Vamos a definir las variables para que sean dinámicas en el texto. Sería de la siguiente manera: ocupamos diagonal invertida, entre paréntesis agregamos nuestro atributo, nuestra variable nombre, y así, dependiendo de lo que nosotros escribamos como parámetro, nos va a visualizar en nuestra tarjeta de usuarios. Posteriormente lo vamos a hacer con las demás variables. Se nos olvidó agregar, bueno, a mí se me olvidó agregar el tipo de usuario. Vamos a agregarlo como tipo usuario que sea string y lo vamos a agregar aquí. Y el sexo también lo vamos a utilizar. De esta manera, todo lo que enviemos como parámetros se van a poder visualizar en nuestra subvista. Aquí nos agrega un error porque acabamos de agregar un nuevo parámetro que se llama tipo usuario. Entonces le agregamos una comita, tipo usuario, 2 puntos, y le definimos que sea administrador. ¿Ok? De esa manera vamos a poder corregir nuestro error. Ahora administrador se podría ver de la siguiente manera. Esperamos a que cargue y ya nos visualizó que el tipo de usuario es administrador. Ahora, como si se fijan, ya tenemos todas las variables de la subvista y ahora podemos llamarla las veces que queramos. Vamos, en este ejemplo práctico voy a agregar 4 y así podemos hacer herencia de una subvista a otra vista, mandando parámetros. Ahora, para que nuestra maquetación ya esté 100% lista, vamos a agregar una propiedad, la cual es necesaria y nos va a dar un poco más del estilo de nuestra lista. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Para eso vamos a ocupar la propiedad .list row spacing y le vamos a decir que nos dé un espacio de 10, y así como podemos visualizar ya nos dio un espacio entre cada tarjeta y ya se ve un poquito más estilizado. Le vamos a agregar 20 y se ve mucho mejor. Y con esto acabaríamos con toda la maquetación de nuestra lista de usuarios. El siguiente video va a ser una explicación de cómo agregar los usuarios desde la base de datos y ya poderlos mostrar en SwiftUI en nuestra vista que hemos maquetado.